por estar con nosotros totalmente en vivo. Pues muy contentos de participar con ustedes de esta invitación para poder disfrutar un libro precioso, porque siempre que se habla de la Santísima Virgen es precioso el poder compartir esta experiencia con María Santísima. Y para ello tengo el gusto de saludar al autor de este libro, Vengo a prepararos, de Damián Sánchez. Gracias, Damián, por estar con nosotros en esta tarde para nosotros, noche para ustedes. Gracias, Damián. Nada, encantado. El placer es mío de estar aquí con todos ustedes desde Francia. Gracias, Damián. Y también tengo aquí a Jesús Ausocua de España. Y lo tenemos porque él pues, nos hizo este contacto tan hermoso de poder conocer a Damián y tener la posibilidad de hablar del mensaje de la Santísima Virgen. Así que gracias, Jesús Ausocua desde España, por estar con nosotros. Gracias al Mundo Católico y a Damián por esta joya que nos va a presentar. Y a disposición de la Santísima Virgen siempre. Pues qué alegría poder hablar de este libro. Damián, cuéntanos un poquito, antes de que nos hables de tu libro, cómo te surge este anhelo de hablar del mensaje de la Virgen, porque no conozco a muchísimas personas que tengan este anhelo. Sí hay, pero no puedo decir que son millones, ¿no? Es algo que la Virgen pone en el corazón. Este anhelo viene desde hace ya unos más de 10 años, cuando yo me quedé muy impresionado de ver que había estatuas de la Santísima Virgen que lloraban, ¿no?, en el mundo entero, incluso hoy. Entonces yo siempre me pregunté, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces, tirando un poco del hilo, pues poquito a poco me di cuenta que ella llora porque no se le hace caso, porque sus mensajes no se dan a conocer. Y entonces yo me interesé mucho en conocer en detalle de esos mensajes y yo me dije, bueno, pues cómo ayudarle a ella, ¿no? Cómo consolarla. Y entonces, pues bueno, empecé a dar conferencias, dar a conocer sus mensajes y en las conferencias me pedían si había escrito algo y así fue como poco a poco pues empecé a escribir y hasta que hace unos meses salió ya este libro, ¿no? Un libro que por el momento pues tiene muy buena acogida y la gente le permite descubrir mucho más, de modo más cercano a la Santísima Virgen y entender a qué nos está llamando y a qué quiere prepararnos. Entonces te pusiste a escribir este libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Bueno, pues la verdad es que varios años, digamos 4 o 5 años, porque cuando uno busca mensajes, el seleccionarlos, las fuentes, verificar muchas cosas, y luego pues yo no hago solamente eso, ¿no? Tengo mi trabajo, etcétera, con lo cual me ha llevado bastante tiempo, pero cuando me faltaban cosas, yo se lo pedí a la Virgen que necesitaba que me echase ahí una mano para acabar según qué capítulos, según qué temas, según qué aspectos, y pues muy bonito de ver que siempre esa información acababa llegando, ¿no? Del modo más insólito, a veces más sorprendente, pero siempre acababa llegando la información. Y la verdad es que eso es sorprendente, eso es sorprendente. ¿Y qué nos tratas en el libro? Ahora sí, cuéntanos un poquito más del libro. Sí, el libro, vamos a ver, el libro lo que intenta es dar a conocer a aquellos que no conocen nada de todo esto, lo que estamos ya viviendo y hacia donde nos dirigimos de lleno, que es lo que se llama, la Iglesia llama en las Escrituras, ese periodo de los últimos tiempos. Los últimos tiempos es el tiempo que se acaba, en el cual el demonio reina en este mundo en el que vivimos hoy, hasta que se cumplan toda una serie de cosas que encontramos en el libro del Apocalipsis y llegue ese tiempo de paz, de amor, civilización del amor, hasta que ya al final, pues llega la última batalla que nos explica el Apocalipsis y luego la venida de Jesucristo en gloria, juzgar y vivos y muertos y el fin del mundo, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen nos quiere preparar a este periodo. Entonces, yo lo que hago es dar a conocer al lector pues ese interés y esa búsqueda tan presente de madre para que estemos despiertos, que estemos alertas y que acojamos los medios espirituales que ella nos da. Entonces, yo eso lo hago llevando al lector de una mano cogido de la Virgen y de la otra mano de lo que dicen las Escrituras
y por el camino de por donde nos lleva el magisterio de la Iglesia. Porque, pues recuerdo algunos textos de papas, lo que nos dice el catecismo, etcétera. Entonces, el lector, pues bueno, pues está muy bien acompañado constantemente a través de esos mensajes tan insistentes de la Virgen, pero dentro del marco de la Iglesia, y con esos, a veces, ese apoyo de los santos padres. Yo no sé, Jesús, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, yo podría hacerle muchas preguntas, ¿no? Ah, pues ya, hágalas. Porque, digamos, nací un 11 de febrero, es decir, tengo a la Virgen de Lourdes como en la cabecera del vientre de mi madre, y luego he tenido pues el honor y el don de haber sido responsable del Apostolado Mundial de Fátima en España, dirigiendo pues, el lugar, digamos, de la última aparición de Nuestra Santísima Madre en Pontevedra, en la Rúa de Sor Lucía, donde la Santísima Virgen María, con Jesús, niño, viene a revelarle a Sor Lucía la devoción reparadora de los 5 primeros sábados. He tenido esa gran fortuna de poder haber estado regentando aquello y también de haber estado en Tui, Pontevedra, que es donde vuelve la Santísima Virgen a recordar, en compañía de la Santísima Trinidad, vuelve a recordar que si Rusia no se consagra a su Inmaculado Corazón, pues expandirá sus errores por el mundo, ¿no? Por tanto, bueno, pues todo lo que sea relacionado con la Santísima Madre. Entonces, el día pasado, hablando con Damián, cuando se lo presenté y demás, pues yo le preguntaba por Luisa Picarreta y afortunadamente ya había oído hablar de ella. Entonces, coronamos ya lo relativo a la Santísima Virgen, pues con la Reina del Cielo, ¿no? De Luisa Picarreta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea de acuerdo a la Santísima Madre, pues yo estoy en sus manos. Tuve la gran fortuna en Medjugorje también, cuando conocí la Divina Voluntad, de a través de un sacerdote muy conocido, el padre Gislan Roy, de tener una locución de la Santísima Virgen María allí, ante el Santísimo Medjugorje. Y bueno, pues me siento un privilegiado bajo la protección de su manto bienhechor, como me ha podido demostrar en mi vida en muchas ocasiones. Por tanto, abiertísimo a apoyar cualquier iniciativa que tenga relación con la Madre de Dios. A mí me gustaría que nos contara un poquito el hilo conductor de los mensajes de la Virgen que usted lleva. ¿Lo lleva pues, cronológicamente? Damián, ¿tú lo llevas cronológicamente o vas concatenando los mensajes según su temática o qué temática lleva el libro? Yo, más bien es cronológico. Yo me baso en 8 apariciones importantes en las cuales la Santísima Virgen da un mensaje al mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Guadalupe, pues bueno, no es un mensaje realmente para toda la humanidad, ¿no? En Lourdes tampoco, en cambio en Fátima sí, empezando primero en La Salette, en Francia, donde ella va a describir lo que es la caída de la civilización cristiana. Ella aparece sentada llorando, los 2 pastorcillos les cuesta reconocerla, ella aparece con símbolos de la pasión colgados del cuello y ella habla en futuro y va describiendo cómo va a ser lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Crisis en la Iglesia, gobiernos que lo único que quieren es abolir las leyes eclesiásticas, incluso la familia, la patria, etcétera, etcétera. Luego, de esa aparición, pues ya pasamos a Fátima. De Fátima, y bueno, y se trata todo el tema, por supuesto, espiritual de Fátima, esa gran catequesis, más luego los secretos, el tema de Rusia, y bueno, pues cómo la Virgen intenta frenar un poco el plan del demonio, puesto que el demonio fue el Papa León XIII, años antes de Fátima, que en una visión ve que el demonio pide un siglo
oye ese diálogo del demonio y él se precipita a su capilla, escribe una oración, que es el pequeño exorcismo, y pide que se transmita a todos los obispos del mundo y que se rece al final de cada misa. Esa oración es para frenar el plan del demonio, que acaba de pedir un siglo en el cual va a hacer todo lo posible para acabar con la Iglesia y con todo lo que pueda, ¿no? Con la humanidad. Así ha sido. Entonces, es interesante porque el demonio tiene ese plan y la Virgen con sus apariciones tiene todo su plan para frenar esa acción del demonio. En Fátima ya nos da medios espirituales para ellos. Hablamos de la consagración, pero la Virgen nos recuerda la importancia del rosario, nos recuerda la importancia de ofrecer el sufrimiento y del sacrificio, de la existencia de los ángeles, de la existencia del infierno, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí nos vamos a la aparición de Ámsterdam, muy importante porque siguiendo con ese plan, la Virgen es cuando profetiza que se acabará promulgando un quinto dogma mariano, María corredentora, mediadora y abogada, y que es fundamental ese dogma. Le va a dar un poder último a la Virgen para volver a encadenar al demonio, ¿no? Que está ahí suelto. El obispo que ha hecho el prólogo del libro, él pide oraciones para que ese quinto dogma mariano se pueda promulgar, ¿no? Y que es labor también de todos que estemos ahí. Incluso hace un año el Papa Francisco recibió una carta, una vez más, como sus predecesores, de obispos y cardenales pidiendo la promulgación de este dogma. Entonces, esto es Ámsterdam. De Ámsterdam nos vamos a la aparición de Garabandal, en España, donde hay mensajes muy fuertes también que toca toda la crisis de la Iglesia, y que la copa se está llenando y al final dice la copa está desbordando. ¿De qué copa hablamos? Pues copa que encontramos en el libro del Apocalipsis, ese libro donde nos habla a veces simbólicamente de copas, de trompetas, etcétera, ¿no? Y de sellos. Sí. Bueno, pues ahí en Garabandal dos mensajes y dos signos también muy importantes de la misericordia de Dios, ¿no? Esa famosa iluminación de conciencia, os lo aviso, y luego un gran milagro en esa montaña, ahí en Garabandal, cuando llegue el momento, al igual que ese milagro también se dará en Medjugorje, ¿vale? Y quedará una señal y nadie podrá dudar de la presencia de Dios en ese lugar. Después de Garabandal nos vamos a Kita, en Japón. Ella dará un mensaje también muy concreto y muy preciso, hablando de, bueno, pues de ese periodo de purificación de la humanidad, de la Iglesia, y dentro de la creación, con todos esos terremotos y acontecimientos naturales que encontramos en el libro del Apocalipsis. Explico en el libro cómo el obispo de Japón mandó todo el dossier a Roma para que Cardenal Ratzinger, Congregación por la Doctrina de la Fe, pues diese también el visto bueno, porque el obispo dice, yo lo voy a aprobar, tras el estudio que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues como no venía respuesta, llamó a Roma, habló con Cardenal Ratzinger y le preguntó, ¿no? El que luego sería Benedicto XVI, y le preguntó, bueno, ¿y lo han leído y qué piensa y tal? Y dice, y no hay nada nuevo. Es el tercer secreto de Fátima y es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Con lo cual todo corresponde. Después, en 1981, 3 apariciones muy importantes, ese año la misma Virgen María, para el mundo entero, que es el Escorial en España, Quibeo en África, donde va, entre otras cosas, a anunciar el posible genocidio, y Medjugorje. Y en Medjugorje la Virgen dirá, he venido a llamar al mundo por su conversión, a su conversión por la última vez, después de estas apariciones ya no apareceré más en la tierra. Hasta el reino de Cristo, hasta el reino de Cristo, claro, en la tierra, ¿no? Como porque llegará esa civilización del amor, llegará tal, pero tenemos que pasar por esos periodos y por esos acontecimientos dolorosos, dígase la apostasía dentro de la Iglesia, dígase el anticristo, etcétera, hasta que llega ese nuevo Pentecostés y luego ya la última batalla de Gog y Magog y por último el juicio final. La venida de Cristo. Donde quizá habría un tiempo
de que venga el reino al fin del mundo, pues ya es un tiempo, podríamos Sí. decir, si lo vemos desde la perspectiva de nuestra historia actual, si es largo, o sea, todavía falta. Porque si no los vamos a asustar a todos, que ya se acabó todo. No. Luego quedará tiempo. Lo que pasa es que por donde vamos a pasar, donde vamos a pasar hasta que llegue ese momento, ese nuevo Pentecostés, donde lo describe muy bien también, se lo describió la Santísima Virgen al padre Don Gobi, que lo pongo en el libro, pues bueno, pues va a haber que ponerse el cinturón porque tendremos curvas, porque la cosa va a estar un poco complicadilla, ¿no? Pero luego acaba muy bien y llegará ese tiempo de armonía y de paz, porque el demonio será de nuevo encadenado, que es lo que encontramos también en el libro del Apocalipsis. Damián, ya estamos viviendo el tiempo de purificación, según el mensaje de la Virgen que nos expones. Ya hemos entrado en esos tiempos, la crisis dentro de la Iglesia está ahí, por desgracia, lo que está pasando ahora con el Concilio de Alemania y ya que empezó con la Amazonia y tal, todo eso vamos muy directamente tristemente, hacia un cisma. La purificación dentro de la Tierra y todas esas convulsiones de la Tierra están empezando con cada vez con más fuerza, y sabemos que en el libro del Apocalipsis pues lo dice claramente que habrán terremotos y habrá pues bueno, sacudidas cósmicas como nunca ha vivido la Tierra. Y luego estamos también en un periodo que estamos entrando cada vez más complicado, pues con guerras, ¿no? Como las que tenemos ahora ya en Rusia, Ucrania, y no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Con lo cual, sí, ya hemos entrado, podríamos mirar un poquitín hacia atrás y de modo anecdótico, ¿no? Porque sin buscar tampoco aquí hacer un poco así invenciones, pero hace unos años se quemó Notre Dame en París, al año siguiente fue la pandemia y no hubo Semana Santa, no hubo nada de ir a los templos. Poco después, 2 años después, ahora estamos en guerra y cada vez con más amenaza nuclear, con lo cual sí, estamos entrando más que nunca en ese periodo. Ahora más la posible crisis alimentaria, que ya de hecho, por ejemplo, México ya anunció una crisis alimentaria. Claro, todo será consecuencia, en parte, por el tema de la guerra, más crisis económica, más luego, también por desgracia, es con el cambio de las estaciones meteorológicas, que la Virgen también lo dijo allá en la Salet, dice que las estaciones cambiarían, eso pues bueno, lo que hace es acelerar y crear de inmediato esa crisis, porque si pasamos de periodo de calor a mucho frío sin orden, pues eso altera totalmente las estaciones y bueno, pues la naturaleza no puede dar los frutos que debería, ¿no? Dígase las cosechas, frutales, todo lo que queramos, ¿no? Entonces, pues sí, por desgracia, ahí estamos entrando más que nunca. Entonces, es por eso lo que dice la Virgen, ¿no? El título del libro, vengo a prepararos. Y ella insiste muchísimo que es urgente. Dice, ya no es cuestión de prepararse, sino de estar preparados. Además de eso, tenemos que la vidente de Garabandal, Conchita, como la vidente encargada en Medjugorje de anunciar lo del gran milagro o esos secretos, pues bueno, pues las dos son abuelas y ellos tendrán que anunciar en un momento dado, sí. ¿no? Estas famosas... ellas han dicho que el aviso y el milagro será en vida de sus hijos. Sí. Y de ellas, porque tienen que anunciar, ¿son qué cosas? Conchita Garabandal tiene que anunciar la fecha del gran milagro que llega después del aviso, ¿vale? Uh-huh. O sea que sí, estamos ahí un poco a punta de caramelo. Para ti, ¿cuál es la aparición más reveladora? ¿Cuál es la que más ha impactado tu vida o incluso el libro? A ver, la verdad es que es difícil quedarse con una porque todas tienen su particularidad y en todas uno ve un amor muy, muy especial de la Santísima Virgen, ¿no? Yo diría una de las más completas, por supuesto, pues es Fátima, porque ahí lo tenemos prácticamente todos, desde que ella reza con los niños, desde que le pregunta por la prima y le dice que, pues que sí, llegará pronto al cielo, pero otra que no, que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, con lo cual nos subraya la existencia del purgatorio, desde que los lleva a visitar el infierno, etcétera. Más luego,
pues esos niños que luego acaban siendo santos. Es Sor Lucía Ayaco teniendo un papel durante muchísimos años, como ha dicho Jesús hace un rato, y con más apariciones, más la misión que no ha acabado, que es lo de los primeros sábados de mes, y como Juan Pablo II hace la consagración. Sor Lucía le dice que le ha dicho a la Virgen que no era incompleta, hay que volverla a hacer, y lo vuelve a hacer como buen alumno de la Santísima Virgen, como si no fuese el Papa, ¿no? Que si no realmente dicen, no, aquí que manda es ella, pues todo lo que haga falta. Fátima, la verdad es que lo tiene todo, pero las demás, si me las quitasen, la verdad es que me quedaría huérfano, pero Fátima tiene algo muy particular, ¿no? Y es un secreto que aún no ha acabado, por supuesto, con ese último secreto de tribulación, etc. Te preguntaría sobre la consagración que hizo el Papa el pasado 25 de marzo. ¿Cómo ves que complementa todo esto? Sí, vamos a ver. Para los oyentes, todos los espectadores, hay que tener claro que la Virgen María pidió en 1917, dijo, vendré a pedir la consagración, lo cual ya llama la atención. ¿Por qué no la pidió en el 17? Y entonces ya viene en el 29 y dices, ahora, cuando hay que hacer la consagración, ahora. No se hizo esa consagración, y en 1932 se volvió a manifestar a Sor Lucía y le dirá, se acordarán, pero ya será tarde, como el rey de Francia, que no hizo lo que le pidió el Sagrado Corazón y luego ya fue en prisión, se acordó, pero ya a punto de cortarle la cabeza, ¿ok? Y todo el mal que hizo la Revolución Francesa. Y en 1930 dice, Rusia expandirá sus errores por el mundo, creando mucho sufrimiento y persecución también contra la Iglesia, ¿vale? Entonces, ese momento, o sea, es fundamental. A partir de ahí, luego, Pío XII hace una primera consagración. Estamos hablando del año 1942. Por lo que parece, justo después, Hitler empieza ya a perder guerras y se va debilitando, ¿vale? O sea, tiene un efecto, pero no se hizo tal como lo pidió exactamente la Santísima Virgen, pero tiene un efecto. Luego, Pablo VI hizo otra consagración, ¿vale? O sea, toda consagración siempre algo aporta, por supuesto, pero es Juan Pablo II cuando se da cuenta, justo después del atentado que tiene lugar un día de la fiesta de Fátima, que esa consagración no se había hecho como tal, hace una consagración y enseguida Sor Lucía dice, oye, que la Virgen ha dicho que no es válida, ¿no? ¿Qué faltaba? Hacerla en comunión con todos los obispos y que fuese nombrado explícitamente Rusia. El Papa la hizo al final en el 84, le trajeron la estatua de Fátima en la Plaza de San Pedro, sí lo hizo en comunión con los obispos, no fue solo informar, que es lo que se hizo 2 años antes, se hizo en comunión, muchos obispos que estaban en San Pedro, otros para que se uniesen, y él envió también a algunos que fueron a escondidas a hacerla ahí desde Rusia, ¿no? Desde Moscú. Bueno, el padre Gabriel Amor... Nada más que ahí no menciona Rusia, no menciona la palabra Rusia, y la Virgen al padre Gobi le dice que la consagración sí tuvo algunos efectos, pero no completos, puesto que al Papa, a San Juan Pablo II, no le respondieron todos los obispos, como ahora sí respondieron los obispos al Papa Francisco. Fue Gabriel Amor, el famoso exorcista de Roma, que él asistió a la escena estando el Papa allí en la Basílica de San Pedro, a punto de salir ya a la Plaza de San Pedro para tener esa ceremonia, en la cual él vio y él cuenta la presión de parte de la curia hacia Juan Pablo II, diciéndole, sobre todo, Santo Padre, no cite a Rusia porque hay una delegación de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y tal, y eso va a crear problemas. Le presionaron y al final el Papa pues no la citó, ¿vale? Lo que sí es que la Virgen le dijo a Sor Lucía que aunque fue incompleta, fue válida, tuvo ese efecto, y fue como años después, sin derramar una sola gota de sangre, cayó el muro de Berlín, y poco después ya el Imperio Soviético y se bajó por última vez la bandera comunista del Kremlin, allá en Moscú, el día de Navidad, en 1991, ¿vale?
pero no se citó a Rusia, y dentro de la profecía de la Virgen es que al final Rusia se iba a convertir y convertir también, pues a abrazar el catolicismo o, bueno, entonces es importante, lo explico en el libro, la relación que tiene el mundo ortodoxo con todo esto, porque en ese famoso gran milagro que se dará en Garabandal y en Medjugorje, se dará en una fecha cuyo acontecimiento sea poco usual dentro de la Iglesia. Probablemente la unidad reencontrada entre los católicos y ortodoxos, ¿no? Sí. Ahí lo explico en el libro, etcétera. Entonces, la consagración hecha por el Papa Francisco, que tardía es, para mí es completa, ¿eh? Para mí es completa. Aunque haya Vamos a mencionado ver. además Ucrania y todos los demás países. Porque hay gente que dice, no, mencionó Ucrania y por eso no vale. ¿No? No, no. Pues, ¿por qué no le quita ninguna validez? Yo creo que bueno, que Dios ahí es importante hacer lo que el cielo ha pedido, luego si se ha añadido Ucrania y tal, incluso igual más adelante dentro de años, lo que voy a decir puede parecer un poco una locura, pero igual nos daremos cuenta que si no hubiese habido esta guerra, nunca hubiese habido esta consagración con todo el efecto que va a tener a nivel importantísimo escatológico detrás, ¿no? Que Sí. hoy por hoy no nos damos cuenta. Conversión de Rusia, la unión de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, ¿no? Que se tiene que dar. Entonces, Más sí. el concierto de los obispos, que fue mucho más claro, aunque no le contestaron de todo el mundo, le contestaron de muchísimos países al Papa. Sí, sí, sí. Y para mí, el Papa Francisco, por este acto, será muy considerado ante el cielo, porque sí Yo creo arriesgó que muchísimo al mencionar a Rusia, muchísimo. Aun cuando se lo pidió a Ucrania, Ucrania pidió por Ucrania, no pidió por Rusia, él agregó a Rusia. Y eso significaba un gran riesgo y significa un gran riesgo para él, en todos los sentidos. Entonces, para mí es un acto sin precedentes dentro de la historia de la Iglesia, en donde el Papa Francisco nos deja un legado importantísimo para vencer al enemigo y destruir las huestes del enemigo a través de Rusia, aunque sea tardía porque ya hay guerra, porque la misma Virgen dijo que sería tarde cuando se hiciera y que ya iba a haber muchos eventos, que iba a haber muchos eventos tremendos, ¿verdad? Entonces, pues a mí me llena de gusto el esfuerzo y la valentía del Papa Francisco en este acto, que también pues viene como parte de esa preparación de vengo a prepararos. No dejen de comprar el libro, está buenísimo. Damián aquí nos da algo hermosísimo. Yo quiero que lo impulsemos, que compremos su libro. Cuéntanos dónde está, Damián, cómo lo pueden adquirir, por qué y qué complemento tienes al libro de audiovisual. Cuéntanos. Sí, bueno, rápidamente. El libro contiene 18 vídeos que uno puede escanear con su teléfono, que permite ir más allá en según qué aparición, o escuchar a algunos sacerdotes o al Papa que habla sobre esto o lo otro. Hablamos de la consagración, esa importante de Juan Pablo II, pues uno puede asistir a la consagración que recitó el Papa, etcétera, ¿no? Entonces, el libro ahora aparecerá aquí en el link, se puede comprar también por Amazon, creo que ahí desde México. Y luego, pues mira, el libro ya ha salido en español, en castellano, también en francés. Está teniendo mucho éxito y hay gente que está volviendo a la práctica religiosa gracias a descubrir esos mensajes de la Virgen en los cuales ella no tiene pelos en la lengua y nos pone en nuestro sitio, y que a veces vivimos una fe un poquitín acomodada, ¿no? O a la carta. Entonces, es un modo de hacer casi como un retiro espiritual, puesto que la Virgen también, yo he puesto mensajes que ya nos da por temas en según qué lugares de apariciones, y bueno, pues es un volver a esa identificación y esa autenticidad en la fe, tal como nuestra madre los quiere, ¿no? Recibir una charla, un encuentro personal con ella, y que estemos bien preparaditos para la que se avecina y para que la atravesemos de la mejor manera posible. Pues yo creo que es muy interesante que todo nuestro público escuche esto, que compre el libro, que esté en Amazon. Vengo a prepararos. Viene a prepararte la Virgen, aprovecha, porque ahí tienes pues un como compendio de lo más importante del mensaje de la Virgen. Te va a servir para comprender estos tiempos, porque hay personas
que pues como que no entienden por qué estamos viendo estos últimos tiempos, por qué está pasando todo esto, si ya estamos en el tiempo de purificación, si no estamos, pues ahí lo vas a ver, lo vas a leer, ya nos explicó aquí Damián todo eso, es un joven escritor y la verdad es que me da muchísimo gusto que haya quien hable de las apariciones de la Virgen, quien renueve el mensaje de la Virgen, que es siempre profético, siempre espectacular, siempre lleno de amor y sobre todo que tiene un gran impacto en nuestros corazones, un gran impacto en todas las almas. Así que pues hacer la invitación a nuestro público para que lo compre en Amazon y que tiene un material audiovisual. En el momento que tú lo compras, ahí viene para que tú ligues estos videos, puedas verlos. Pues yo le he dicho a Damián que pues podemos participar en tener parte de material en donde pudiéramos promocionar su libro y al mismo tiempo apoyar las apariciones. Ya ven que nosotros hablamos del mensaje de la Virgen constantemente en el mundo católico, no como un efecto de sensacionalismo o amarillismo católico, sino con el sentido que tiene nuestra madre de advertir para convertir a las almas y salvar a las almas, que es lo más importante. No sé, Jesús, si usted quiere agregar algo y pues darle las gracias a Damián Sánchez por haber estado con nosotros. Quería preguntar a Damián acerca de la aparición de nuestra madre en Civitavecchia, esa estatua de Medjugorje, en que nuestra madre llora sangre hasta 9 ocasiones, que dentro del contexto de estas apariciones marianas del libro, ¿qué interpretación le da usted a Sí, esa? yo la comento esta aparición porque es singular esta manifestación de la Virgen y uno puede ver ahí el vídeo del obispo dando también su testimonio, ¿no? Porque él quiso confiscar la estatua y le lloró en sus brazos. Se dice cuenta él que se quedó en estado de shock y que cambió totalmente su vida sacerdotal y episcopal. El Santo Padre le llamó y dice, véngase a cenar conmigo, que visiese allá al Vaticano. Civitavecchia no está muy lejos, pero dijo, sobre todo, tráigase también la estatua, porque él la quería venerar. La que iba a quitar, tráigasela. Exacto, para que la veneremos juntos, ¿no? Y pues acabo ahí con una anécdota que el Santo Padre, estábamos en el mes de septiembre del 94. Estaba de viaje, había todo ese revuelo con la estatua que había llorado, que tal y cual, y que el obispo, etc. Y entonces un periodista le pregunta, bueno, ahí en el avión, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Usted y Roma, la iglesia va a aprobar, ¿no? Esas manifestaciones, está llorando, ¿es verdad? ¿No es verdad? Está. Y Juan Pablo II le contesta, mire, lo que yo sé es que cuando la Santísima Virgen llora, tenemos que consolarla. Entonces yo creo que, pues hombre, ello es la mayor lección lo que podemos recibir, es de que finalmente es nuestra madre, no es una madre, sino que es la nuestra, la de cada uno, y que lo que tenemos que hacer es acoger, y que si llora sangre, y que si además es una estatua de Medjugorje, pues en Medjugorje, donde la Virgen está ahí dejándose la piel para darnos catequesis y que vayamos por el buen camino y nos dejemos de tonterías a veces con una fe un poquitín a la carta, y que si llora sangre, podía haber llorado lágrimas normales, pero es que además de sangre es el dolor que tiene ella de ver que sus hijos pues muchas veces no le hacen caso y no vamos por el buen camino. Lo que quiere ella es que nos salvemos todos, ¿no? Así que bueno, pues seamos fieles, seamos obedientes, no hagamos sufrir a nuestra mamá, sino al contrario, le tenemos que dar muchas alegrías, ¿no? Como una vez a Medjugorje, en su 2000 cumpleaños, el pueblo le hizo un regalo y ella lo cuenta, dice, me habéis hecho llorar más de alegría aquí que lo que ha llorado a veces de tristeza en otros sitios, ¿no? Ay, qué linda. O sea, que ahí lo explico en el libro. Pues nada, a nosotros ser hijos que merezcamos una tan buena madre como es ella. Y el mismo Papa Francisco ha dicho, todos somos hijos de la misma madre. Así que no caben las peleas ni las reyertas, sino todos somos hijos de la misma madre. Y desde luego que sepan que el mensaje de la Virgen, pues no es milenarista, es mensaje de la Virgen. La Virgen no está acusando más que aquello que pasa y que pasará si no nos convertimos. Y es un hecho que el mundo no se ha convertido. Veamos todo lo que está pasando. O sea,
La Virgen no es una amarillista o milenarista. La Virgen solo prepara a sus hijos y el libro se llama Vengo a prepararos. Para que las personas están preguntando, ¿cómo se llama el libro? Vengo a prepararos. Denle un pantallazo aquí con su celular. Pídanlo en Amazon. Impulsemos a Damián para que escriba otros libros, porque tiene mucho que escribir, mucho que hacer, mucho que transmitir. Yo le doy gracias a la Santísima Virgen y a nuestro Señor por su vida, porque Él ha respondido a este llamado de una manera especial. Es ser muy valientes, hablar del mensaje de la Virgen, porque siempre hay persecución, siempre hay quien dice una cosa, quien dice otra. Pero la verdad es que es nuestra obligación hablar del mensaje de la Virgen, es nuestra madre, y si nuestra madre llora, hay que consolarla, y hay que consolarla hablando de su mensaje para atraer a sus hijos a la casa del Padre, regresarlos. Pues yo quiero darle las gracias a Damián. Damián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde-noche para ti. Gracias, Jesús Ausocúa, gracias, Jesús, por estar con nosotros y darnos esta oportunidad valiosísima de estar con Damián y de promover su libro Vengo a prepararos. Un gran encuentro y retiro con la Santísima Virgen. Muchas gracias a los dos. Permítame sí. una última pregunta, Damián. Sí, claro. Damián, la tercera parte del secreto. El obispo de blanco es el paso siguiente ante lo que está por venir. La secuencia aquella que le muestra nuestra madre a Lucía, a Sor Lucía, cuando le muestra lo que ocurre con el obispo de blanco. Estamos prácticamente a punto de verlo. ¿Cuál es su opinión? A punto no lo sé yo si estamos a punto, pero que tiene que pasar, sí. Que tiene que pasar, sí. Roma no será la Roma que conocemos hoy y que la situación de la Iglesia va a ser absolutamente devastadora. Vamos a entrar en una iglesia de catacumbas. Por eso, muy importante lo que decía antes Cecilia. Mucha gente reza para que los problemas desaparezcan, que vaya todo mejor. Y a veces pueden desanimarse de ver que la cosa va peor. Mejor. Que no mejora y que va peor. Pero estamos un poco como en un Jueves Santo, en el cual Jesús sabe lo que le está esperando el Viernes Santo, pero que lo hace todo porque va a resucitar. Y luego nos hemos quedado con la resurrección, la venida del Espíritu Santo, y aquí estamos nosotros 2000 años después, ¿no? Sin haberlo visto a Él, pero que creemos con una fe, esperemos fiel y firme. Entonces, sí, eso pasaremos por ahí cuando toque y cada vez estamos más cerca. A Rusia se le menciona muchas veces el comunismo, incluso en Garabandal vendrá el comunismo y tal. Y la gente decía, pero ¿cómo va a venir? Bueno, y bueno, pues nosotros que la Virgen nos encuentre bien preparaditos. Eso es lo que podemos hacer. Sin obsesionarnos con fechas ni con cosas, simplemente es la conversión. Que nuestra casa sea un Nazaret y que la gente que nos conoce lo sepa, para que cuando llegue el momento puedan venir también a cobijarse cerca de nosotros, porque en nosotros encontrarán a la Sagrada Familia, que vive entre nosotros. Eso es. Pues muchas gracias. Que vendrá. Y gloria a Dios, porque creo que el mal debe ya encadenarse, ya, totalmente. Ojalá y estemos lo más importante preparados. Compren este libro para prepararse, para prepararnos todos, lo vamos a tener, y le agradecemos a Damián este encuentro con él para construir la civilización del amor. Es nuestro lema, construyendo la civilización del amor. Y gracias, Jesús Ausocúa, desde España, por estar con nosotros. Damián, desde Francia. Gracias a todos ustedes, gracias a los que nos ven y nos escuchan en diferido, y Dios los bendiga. Hasta la próxima, bye.